Bondadoso Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor te damos por otro día más de vida. También Amén. Señor te damos gracias porque podemos comunicarnos por medio de esta red que nos lleva a todo el mundo, que podemos comunicar tu palabra, permite que muchos puedan salir beneficiados y Amén. que puedan entender el mensaje, Señor. Permite pues, Padre querido, abre, Señor, el entendimiento para aquellos que van a escucharlo, que van a mirarlo, que no miren a la persona, Señor, sino que miren el mensaje, Padre. Que lo hacemos con mucho amor para que muchos se salven, Señor. Amén. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, pues bienvenidos a cada uno de ustedes, a los que nos han de mirar, escuchar alrededor del mundo, hasta donde llegue nuestro mensaje, que pueda ser de mucha bendición y sobre todo de salvación, que ese es el más grande propósito que, que buscamos y el que busca el Señor para cada uno de vosotros. Gracias por la oportunidad que nos dan eh, y el tema que vamos a tener hoy, el que vamos a estudiar, se trata lo que dice la Biblia o lo que enseña la Biblia acerca del bautismo. ¿Qué es el bautismo? Y es un tema muy importante que es trascendental para la salvación y, y no podemos subestimar lo que es el bautismo, aunque muchas personas o otras organizaciones, otros credos lo hacen diferentes al que quizás vamos a estudiar hoy. Uh, Te invitamos a que le pongas atención y decidas de acuerdo a las escrituras. Gracias, bienvenido pues a este estudio y quisiera comenzar con lo que significa bautismo. El bautismo viene de la palabra baptisen, baptisen, y esa es la palabra en griego y significa sumergir, introducir dentro del agua. Eso es lo que significa. Y el bautismo fue practicado por la Iglesia Católica en el año, perdón, en el siglo XIV. Fue el bautismo se llevaba a cabo por el sumergir en el agua o zambullir en el agua, era el bautismo. Pero eso cambió en el siglo XVI. Comenzaron a bautizar por medio de aspersión. De manera que sí se llevó a cabo el bautismo en la Iglesia Católica. Y tengo también una nota del Catecismo Católico que dice, este sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central mediante el que se celebra. Bautizar o baptisen en griego significa sumergir, introducir dentro del agua. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale para la resurrección con él. Eso es lo que dice el catecismo. De manera que eh, lo que se lleva a cabo en la Iglesia Católica, el bautismo para los niños, el catecismo dice otra cosa y fue practicado en el siglo XIV. De manera que el verdadero bautismo es lo que vamos a estudiar hoy. Y la Biblia dice de esta manera, ¿quién mandó bautizar? Eh, ¿Quién mandó bautizar? Dice la pregunta. Eh, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas
que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Entonces, el bautismo fue mandado, o Jesús mandó bautizar eh, en los tres nombres. De manera que Jesús dijo que fuéramos los discípulos, bautizáramos y los tres nombres. De manera que digo, vayan, bautícenlos o sumérjanlos en el agua, uh, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que, y además de eso, hay que enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado, dijo Jesús. Y además de eso, añade, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Con quién? Con los que fueron bautizados. De manera que es muy importante el bautismo que Jesús mandó, porque a través del bautismo Él va a estar con nosotros todo el tiempo, hasta el fin del mundo. Muy bien. ¿Cuál es la forma correcta de bautizar? Es indispensable el bautismo para salvarse. Algunas personas dicen que sí, otros dicen que no, otros dicen que tal vez. Yo no sé qué pienses tú, yo pienso que sí es importante, indispensable para salvarse. ¿Qué dice la palabra de Dios? Para empezar, ¿quién mandó bautizar? Jesús, ¿no? Amén. ¿Y cuál es el énfasis que da Jesús en el texto bíblico en Mateo 16:16? ¿Lo lee, hermano? El que ¿Cómo? creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:16. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona primeramente? Creer. ¿Creer en qué? Ujú. Creer en Jesús y Amén. creer en el bautismo. El que creyere y fuere bautizado, hay que Ujú. creer en Jesús, en el mensaje, y el que sea bautizado será salvo. ¿Qué pasa con el que no es bautizado? Mas el que Algu- no creyere, Ujú. es duro, ¿no? Algunos creen, pero nomás llegan hasta allí, no se bautizan, no toman el paso, nada más creen y pero a veces no quieren dejar las cosas de esta vida que aman y nunca llegan a tomar el paso del bautismo. Muy bien, no es suficiente creer, porque el apóstol Santiago dice que el diablo cree y tiembla. De Ujú. manera de creer no es suficiente, hay que tomar un paso adelante, porque si creemos, el Señor pide que seamos bautizados. Significa que al ser bautizados vamos a ser salvos. Es duro, eh, es duro presentar estos mensajes, porque para mucha gente quizás es ofensivo, pero la palabra de Dios es viva y eficaz y es más Amén. cortante que una espada de dos filos. Eh, yo invito a cualquier persona que cree en Jesucristo, pero que no ha tomado el paso uh, para ser bautizado, que lo haga, porque la promesa dice que el que fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. De manera que es muy importante tomar ese, ese paso. Muy bien. Maravillosos resultados del bautismo. Además de ese bautismo, hay resultados muy importantes. En el libro de los Hechos, capítulo 2:38, Dios nos habla que hay dos maravillosas bendiciones que se reciben a través del bautismo. A ver, Marisela, ayúdanos a leer, mija.
Dice, y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Amén. Muy bien. Eh, Aquí el apóstol Pedro primero dice que hay que arrepentirnos y bautizarse en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Lo maravilloso es que viene el perdón de los pecados y se recibe el don del Espíritu Santo o el poder del Espíritu Mm, Santo. De manera que estas son las maravillosas bendiciones que se reciben en el bautismo, el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Es algo grandioso eh, estas bendiciones, porque ¿quién no quiere ser perdonado? Todos queremos ser perdonados por el Señor. Además, la investidura del Espíritu Santo nos ayudará para seguir nuestra vida cristiana y para predicar el Evangelio sobre todo. El Espíritu Santo nos da mm. poder para predicar el Evangelio. De Amén. manera que yo los invito a que tomen una decisión de confesar sus pecados, como dijo Pedro, de arrepentirse y buscar el bautismo. ¿Algún comentario sobre este punto? Mm, mm, ¿Qué pasa con las personas que se mueren y no se bautizan? O sea, que, por ejemplo, están en el hospital y sí aceptan y creen, pero no pueden bautizarse porque no pueden ir a un lugar donde hay agua. mm, Bueno, eh, tomaremos el ejemplo del que estaba en la cruz. mm, El arrepentimiento no tiene límites, pero cada persona que ha tenido la oportunidad, ¿cómo negarla? ¿Cómo decirle al Señor, yo no tuve oportunidad? A mí no me lo dijeron. A veces nos ha tocado como líderes de la iglesia de ir a ungir personas que están en un estado extremo para morir y que no fueron bautizados, pero creen en el Señor Jesucristo, dice que se arrepienten de sus pecados, pero no hay modo de llevarlos al bautismo. Entonces, el ejemplo más claro que tenemos de una persona así, tenemos al ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz no tuvo, ni fue seguidor de Jesús, ah, no fue creyente en Jesús, o quizás escucharía de Jesús cuando Jesús andaba predicando, pero ellos sí eran ladrones. Pero en ese momento, él reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Y todavía le dice, acuérdate, Señor, cuando vengas en tu reino. Jesús leía los corazones y leía las mentes de las personas. Amén. De manera que el texto bíblico así dice, pero el que tiene la palabra en todos los extremos es Dios. Amén. Ujú. Muy bien. ¿A qué institución divina se unen los bautizados? Ah, vamos a decir un bautizado, si se bautiza en la iglesia bautista, se une a la iglesia bautista. O si un bautizado se bautiza en la iglesia católica, se une a la iglesia católica. O un bautizado se bautiza en la iglesia adventista, se une a la iglesia adventista. O etcétera, etcétera. Al grupo que te bautice, cree que te unes a ese grupo. Ujú. Es muy interesante sobre este texto. A ver, Ingrid. Sí, dice así en Hechos 2:41 al 42 y 47 dice así, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muy Amén. bien. Ujú. Esta gente que fue bautizada dice que se añadieron en aquel día como 3,000 personas y se mantenían firmes en la doctrina de los apóstoles. Se mantenían unidos en comunión con los otros que ya estaban bautizados. Comían juntos el pan y oraban juntos. Y el Señor cada vez iba añadiendo más y más gente a la iglesia, a los que habían de ser salvos. Entonces, cuando yo me refiero a la iglesia, aquel que ha creído en Jesucristo, que ha sido bautizado en su nombre, se añade a la iglesia de Jesucristo, Amén. no a un grupo religioso ni a uno que tiene un nombre religioso. Se une a la iglesia de Jesucristo, porque que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el Señor va a ir añadiendo cada día más y más y más salvos a la iglesia. De manera que es muy importante entender esto de lo que es el bautismo cristiano o el bautismo por inversión. Nos unimos a la iglesia de Jesucristo. Amén. 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 ¿Qué gloriosa experiencia obtiene el bautizado? ¿Qué gloriosa experiencia obtiene el bautizado? Vamos a ver qué es lo que nos dice la escritura acerca de esta experiencia. Romanos 6:4. Luego pedí aquí a Mariana que me ayude con la lectura. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6:4. Amén. ¿Qué es lo que pasa con la gloriosa experiencia que obtiene el bautizado? Anda en novedad de vida. ¿Por qué? ¿Qué significa el bautismo? Significa muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. De manera que una persona que ha sido bautizada comienza una vida nueva, anda en novedad de vida. ¿Por qué? Porque al momento de ser sumergido en el agua, sepultado en el agua, y cuando he salido a la superficie, es una criatura nueva, recién nacida. De manera que esto es muy importante. El celebrar ¿cómo le diría? Algunos hablan que el primer día de la semana hay que celebrarlo porque es la resurrección de Jesús. Esta es la resurrección de Jesús. Que andemos en nueva vida. El bautismo es lo que nos muestra la resurrección de Jesús en nuestras vidas. De manera que cada uno de los que hemos sido bautizados, hemos nacido una vida nueva, por lo tanto, Ujú. andamos en una novedad de vida, Amén. en una vida nueva. ¿Qué debo hacer o qué debes hacer? Ah, primeramente, creer en el Señor Jesús. Hermano, Ujú. nos ayuda a leer. Muy bien. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hechos 8:37.
Qué bonito. Si crees, acuérdate que ahorita dijimos que el que creyere, ¿no? Amén. Aquí dice, pero el texto dice, si crees de todo corazón, bien puedes. No hay nada que te lo evite. Y entonces respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Eso es lo que debe de creer la persona, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el texto sigue diciendo que entonces el etíope descendió o dijo, allá hay muchas aguas, y descendió y fue bautizado. Siempre en los bautismos se buscaba donde hubiera bastante agua para bautizar. Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán porque allí había agua en abundancia. De manera que ahora los bautismos que tenemos se construyen bautisterios en los templos. En la antigüedad también en el siglo XIV se han encontrado ruinas de bautisterios que había en las iglesias católicas, donde se llevaban a cabo bautismos. Pero hoy en día pues se construyen bautisterios o, o se forman bautisterios en lugares donde no se puede construido o se usa algún lago, una laguna, un río para bautizar. Entonces, pero lo importante aquí, hay que creer de todo corazón Amén. Amén. y creer en el Señor Jesucristo. Primeramente, creer y abandonar el pecado. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que prestaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de, no se mira ahí la última nota, De, está jus- la De imagen del justicia. hermano, de justicia. De de justicia. justicia. Amén. Muy bien, Amén. aquí el texto bíblico dice que también nos consideramos muertos al pecado. Hay que abandonar el pecado. ¿Qué significa abandonar el pecado? Bueno, el que robaba, que ya no robe. El que andaba de malo por ahí, que ya se le quite esas mañas. Todo lo que se llama pecado y lo que conocemos por pecado tiene que ser abandonado. De manera que si somos bautizados en Cristo Jesús, tenemos que dejar nuestra vida vieja y comenzar una vida nueva. Amén. No somos salvos para seguir pecando. La gracia de Jesucristo no nos salva en nuestros pecados. Nos salva cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Amén. Dios no nos puede salvar pecando. No. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y abandonarlo. Y dice el texto, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, porque ya muertos no podemos seguir pecando. Ahí se decidió nuestra vida. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en todas nuestras mañas, nuestros pensamientos, que no lo obedezcamos, van a venir deseos, pero dice que no lo obedezcamos, ni tampoco prestemos vuestros cuerpos al pecado. Es amplio el consejo que nos da aquí en Romanos, es amplio el consejo. Vuestros miembros al pecado que no los prestemos, sino que presentemos vuestros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Qué Amén. bonito, ¿no? Amén. Después de haber muerto en el bautismo, pues ya estamos vivos. A ver, Marisela, pedir el santo bautismo. Dice, Ayúdanos con el texto bíblico. entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde
esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hechos 8:35 al Amén. 38. Amén. Muy bien. Ujú. Hay que pedir el bautismo, es lo que nos dice el texto bíblico. Ah, Ujú. cuando Felipe fue y habló con esta persona, ¿qué es un eunuco? Ujú. ¿Qué era un eunuco? ¿Dónde? Pues eran los que servían en el palacio, ¿verdad? Y pues ellos prácticamente estaban castrados, no podían, para que no tuvieran nada con las mujeres que estaban allí. Sí, Dios no hace excepción de personas, ¿no? Esta Ujú. persona, según había ido a adorar a Israel o había ido a las fiestas en Jerusalén, las fiestas grandes que se celebraban. Y este cuando iba de regreso, Felipe fue inspirado por el Espíritu Santo y le dijo, mira, vea aquel carruaje, aquella persona va leyendo el rollo de las escrituras. ¿Y qué iba leyendo? Dice la escritura, iba leyendo el libro de Isaías, un poquito el relato, ¿no? Amén. Sí. Y entonces Felipe le dice, ¿qué lees? Pues voy leyendo aquí el profeta Isaías. ¿Y entiendes lo que lees? No, dijo, pues no entiendo. Y si no hay quien me lo explique, pues no lo Ujú. entiendo. Y entonces Felipe comenzó a explicarle, a leerle y a explicarle. Entonces el Espíritu Santo tocó a esta persona, a este hombre, Amén. Amén. y llegó el momento de decir, bueno, le Ujú. habló Felipe del bautismo. ¿Y qué impide, dijo, que yo sea bautizado? Pues nada, cree en el Señor Jesucristo y bien que puedes. Amén. Hermano, Y fue creo que es bautizado. muy importante esta parte también, porque a veces el bautismo se toma como algo muy ligero y a veces las personas ya están bautizadas y se emocionan y les dicen, bautízate otra vez. Y a veces también los quieren bautizar muy pronto y no conocen lo básico de la doctrina, lo que Dios espera de ellos para ser parte de su pueblo. Y a veces pues se les presiona, pero aquí vemos en la experiencia del etíope que él mismo fue el que pidió porque el Espíritu Santo estaba trabajando en él. Entonces, Así es. y a veces sí ha habido experiencias, ¿verdad?, de personas que los han obligado a los niños o jovencitos que no quieren bautizarse. Y pues lo ideal es que el Espíritu Santo sea el que convenza. Cada experiencia es diferente. A algunos les lleva más tiempo para decidir, ¿verdad? Y pues cada experiencia es diferente y permitamos que el Espíritu Santo haga la obra, claro, también en su momento, cuando uno ya ve que están preparados, puede uno recomendarles, ¿verdad? Tomar la decisión, pero sí que no estemos apresurándolos tampoco para dar ese paso tan importante. Gracias, hermano. Y eso es muy importante. En el capítulo de Mateo 28, 18, 20 que leímos ahorita, cuando Jesús mandó bautizar, del modo Ujú. que bautizaran, dijo, ir y adoctrinar. Sí. Primero hay que adoctrinarlos, enseñarlos y presentarles a Jesús y lo que Jesús espera de ellos. Todas las promesas que Jesús pide, perdón, todas las promesas que el Señor ofrece y sobre las promesas también las obligaciones que tiene uno con el Señor, no con los seres humanos. El compromiso es con Dios. Entonces sí es muy importante, así como este etíope que iba leyendo, pues el Espíritu Santo lo tocó y decidió bautizarse. Ujú. Muy bien.
¿Qué debemos hacer? Responder prestamente al llamado de Dios. Es lo que debemos hacer. Entre tanto que se decide, que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Ujú. Si tú oyes la voz de Dios, si por mucho tiempo has estado indeciso, conoces, has escuchado, te han adoctrinado, pero nunca has tomado tu decisión, no endurezcas tu corazón. Deja que el Señor eh, te guíe, que el Señor va a decidir por ti. El Señor te va a proteger, te va a guiar, te va a dar su Santo Espíritu para que tú puedas vencer, para que tú puedas seguir adelante. Uh, los compromisos que tengas con el mundo, déjalos. Haz un compromiso con el Señor Jesucristo. No seas como el día de la provocación, que Ujú. la gente conocía, pero provocaban al Señor en todo momento. De manera que hoy es tu día. Amén. 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 Escucha la voz de Dios, no cierres tus oídos, Amén. no cierres tu corazón. Muy bien, entonces, ¿qué es el bautismo? Según Ujú. la escritura o según lo que sabemos lo que es el bautismo. Dice, a Ujú. ver, Mariana, ayúdame aquí, por favor. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6, 3 y 4. Sí, Romanos 6, Amén. 3 y 4 ahorita lo hemos leído, pero hay que, hay Ujú. que no olvidar lo importante que es este texto bíblico. Her- Lo- Hermano, sí, dígame. sí quería comentar, en Gálatas 2:20 es donde Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, se tiene que morir al pecado, a las cosas pecaminosas de esta vida y nacer en una vida nueva en Cristo. Por eso es muy buena representación eh, esta experiencia del bautismo, porque la persona antes de ser sumergida en el agua deja de respirar y eso es un símbolo de la muerte. Y cuando sale del agua, comienza a respirar y ese es el símbolo de la resurrección a una vida nueva. Por eso Pablo Nace de nuevo. entendía esa parte bien, donde él ya había muerto al pecado y había nacido en Cristo para vida nueva. Amén. Amén. Gracias. De manera que todos los que hemos sido bautizados, hemos sido sepultados en Cristo Jesús para una vida nueva. Amén. Jesús fue Amén. bautizado como ejemplo. ¿Por qué Jesús fue bautizado como ejemplo? Porque ejemplos os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Jesús es Amén. nuestro modelo. Amén. Si Jesús fue bautizado, Él se hizo Ujú. pecado por nosotros, siendo que no cometió pecado. Él se hizo Ujú. pecado por nosotros. Desde el momento que aceptó ser un ser humano, un hombre, en ese momento se convierte en pecado. De manera que Él fue bautizado como ejemplo para que nosotros sigamos su modelo o sigamos sus pisadas. De manera que hay que seguir los ejemplos de Jesús. Amén. En Apocalipsis, Hagamos lo que dijo Jesús. en Apocalipsis 14, no me acuerdo el versículo, pero dice que los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que Él va. O sea, que hacen todo lo que Él hizo o siguen el ejemplo que Él Amén. es. Entonces, eso es el pueblo de Dios o los redimidos, los 144,000. Van a ser esas personas que siguen al Cordero. Amén.
Es una Amén. experiencia muy hermosa tomar el bautismo. Cuando anda una novedad de vida, anda uno en un amor nuevo. De manera que es muy importante seguir el ejemplo de Jesús. Orden experiencia de Jesús. Orden La orden express. expresa de Jesús. Sí. Ujú. Miren la orden que dio Jesús. De manera que una persona que es bautizada tiene una orden. Y la orden que Ujú. es ir, por tanto, ir a ser discípulos. En el momento que nosotros hemos aceptado tomar el bautismo, el Señor nos da Ujú. una tarea que hacer y es hacer discípulos a todas las naciones, ir a enseñar, a prepararlos para que prediquen también la palabra, para que busquen personas que van a añadir al reino de los cielos, ir a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Amén. día que Jesús se Amén. bautizó, allí Ujú. estuvo presente el Padre que dijo, he ahí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y el Espíritu Santo descendía sobre Jesús, sobre la cabeza de Jesús en forma de paloma. Y en el Ujú. agua estaba el Hijo de Dios bautizándose. De manera que ahí está representado el mandato que dio Jesús bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Amén. una persona se bautiza, el Padre dice, he ahí mi Hijo amado. En ese momento te conviertes en un hijo de Dios. De manera que el Espíritu Santo desciende sobre ti y toma posesión. ¿Para qué? Para que vayas a ser discípulos a todas las naciones. Qué maravilloso, ¿no? Amén. Hermoso. Amén. Sí. Hermano, esa orden en sí, Dios quiere, el Señor Jesús la dio para bendición, porque el más bendecido es el que lleva y comparte el mensaje. Es un privilegio ser usado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a hablar a través de esa persona para alcanzar a otra persona. Amén. Eso es una terapia, es una medicina, porque nosotros nos olvidamos de nuestros problemas y nos enfocamos para compartir ese mensaje para que la otra persona pueda tomar esa decisión de seguir a Cristo y pueda obtener la vida eterna. Entonces, de esa manera, el recién bautizado o el bautizado va a seguir creciendo en la fe y en el conocimiento de la palabra y en la oración, porque va a estar orando por las personas con las cuales estudia. Es una bendición que por algo el Señor en su sabiduría nos permitió, porque sabemos que los ángeles pudieran hacer ese trabajo en un día, pudieran terminar la enseñanza del Evangelio al mundo, pero el Señor nos ha dado esa tarea para nuestra bendición, para nuestro propio beneficio. Amén. Amén. Gracias, hermano. Amén. ¿Quién puede ser bautizado? El que cree en el Señor Jesucristo es el que Mm. puede ser bautizado. Ah, tenemos a todo aquel que cumpla las condiciones, todo lo que cumpla las condiciones requeridas. Entre esas condiciones se destacan creer en el Señor Jesucristo. Es una de las condiciones. Pedro dijo, arrepentidos y bautícese. Primero hay que arrepentirse de que de los pecados y bautizarse cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Cuando la persona se bautiza en el nombre de Jesucristo, viene el perdón de los pecados. Y entonces, ¿qué? Recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, es muy importante el bautismo. Y Pedro nos lo recomienda que nos arrepintamos y que nos bauticemos. De manera que hay que arrepentirnos. El que confiesa sus pecados
¿Qué pasa con aquel que confiesa su pecado? Esa, Está, sí, mija, ese poco, a veces uno comete pecados ya sabiendo el camino del Señor, tío, y es muy a veces vergonzoso y difícil estar delante de la presencia de Dios cuando sabe uno a ciencia, pues, que uno cometió el pecado sabiendo que no debería de haberlo hecho. Y nomás digo aquí, aunque dice que confiésemos nuestros pecados, a veces no es fácil. bueno, no es fácil, pero hay que Pero hay que confesarlos, confesarlo. Sí. Amén. ¿sí? El que encubre sus pecados, ¿qué pasa? No prosperará. Y el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. De manera que no está todo el caso perdido, porque sí hay pecados difíciles de confesar o hay Eh, dificultades para pedir perdón, pero eh, el que lo hace dice que alcanzará misericordia. Hermano, es que humanamente es imposible. Esa obra es del Espíritu Santo. Cuando ¿Sí? nosotros sentimos el deseo de confesar nuestro pecado y apartarnos, esa es obra del Espíritu Santo que cuando Él está trabajando en nosotros. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios. Sin el Espíritu de Dios no puede haber arrepentimiento. Gracias, hermano. Muy bien. De manera que hay que no encubrir nuestros pecados ante Dios, porque Él los conoce de todas maneras. El que conoce la doctrina, ¿quiénes pueden ser bautizados? El que se arrepiente, el que conoce la doctrina. Y a ver usted, hermano, léalo, por favor. Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas, no nada más la mitad, todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien. Jesús mandó que se guarden todas las cosas, lo que nos ha enseñado. He aquí yo estoy con vosotros. Si nosotros guardamos las cosas o obedecemos las cosas que nos ha mandado, Él estará con nosotros todo el tiempo, hasta el fin del mundo. De manera Amén. que la compañía de Jesús va a estar con nosotros. Eh, Hay que buscarlo todos los días. El que practica la doctrina, ¿quién puede ser bautizado? El que practica la doctrina. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. De manera que, ¿quién puede ser bautizado? Pues el que hace la voluntad de Dios. Y, y de ese momento, cuando una persona tiene una conversión, luego se nota, se deja ver rápidamente. La persona ya no habla como hablaba, ya no es majadero. La persona ya lo miramos que anda vestido, ya no toma, ya no fuma. Cambia su persona, de manera que el que hace la voluntad de mi Padre, ese, el que está en los cielos, perdón, de manera que ese puede ser bautizado, el Amén. que hace la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuándo es necesario un nuevo bautismo? Mm. ¿Cuándo es necesario un nuevo bautismo? Yo lo leo, tío. Léalo, mija. En Hechos 19, del 1 al 5, dice así: Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo.
Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Muy Amén. bien. ¿Esa gente fue bautizada por inversión o no fue bautizada por inversión? Pues Por inmersión. Por inversión. inversión. Pero Toda. estaban en el bautismo de Juan, por Ujú. Está arrepentimiento, bien. porque Juan bautizaba y le copiaron a Juan, Ujú. en el nombre de Juan. Entonces, no habían escuchado sobre el bautismo del Espíritu Santo, ni en el nombre de Jesús. Ujú. Entonces, hay personas que son bautizadas en otro nombre o de otra forma, que no es el que dice la Escritura. De manera que esas personas pueden ser bautizadas. Ahora, si una persona fue bautizada y se fue al mundo o regresó al mundo, ¿qué es lo que se puede hacer con esa persona? ¿Ustedes creen que puede ser bautizada o no puede ser bautizada de nuevo? Pues yo pienso que sí se puede rebautizar, tío, esa persona que se fue al mundo. Puede regresar y renovar sus votos y volverse a bautizar. Tenemos la experiencia de Pedro. Pedro negó a su Señor, a Cristo, pero él lloró amargamente, se arrepintió y vemos en San Juan 21, es donde Cristo lo restaura, ¿verdad? Y él confiesa ahí, le dice, me amas, me amas. Y Cristo se dio cuenta que en Pedro había un arrepentimiento sincero, aunque no dice ahí que se haya vuelto a bautizar, pero creemos de que Dios permite ese bautismo porque la persona se había apartado y está regresando a su redil. Muy bien. Sí, la persona, dice que se arrepiente, alcanza misericordia, de manera que no se le puede negar la oportunidad. Ah, de manera que Ujú. si alguna persona fue bautizada por aspersión cuando era niño, pero ahora conoce que el bautismo es por inversión, que es abajo del agua, uh, puede ser bautizada por el bautismo que Tengo una Jesús pregunta, mandó tengo que una se hiciera. pregunta, una Sí, pregunta. Por ejemplo, si una persona ya fue bautizada en otra iglesia que no es la fe que predicamos, otra persuasión religiosa, se bautizó por un sentimiento que le entró cuando oyó la música y todo, pero no tenía conocimiento ni mucho estudio. ¿Esa persona está bien si se vuelve a rebautizar? sí, Ujú. si conoce la verdad ahora y lo entiende, eso es lo que dice la Escritura. Si el que creyere en Jesucristo y fuere bautizado, si eres bautizado por emoción, no fuiste bautizado Ujú. porque creíste en Jesucristo, fue por emoción. O si fuiste bautizado por obligación, pues no es que creíste en Jesucristo, sino que fuiste obligado. Si fuiste llevado de niño en los brazos al templo y te bautizaron y te echaron un chorrito de agua en la cabeza, tú no fuiste porque tú quisiste, a ti te llevaron. De manera que la escritura dice, el que creyere de todo corazón, dice la Biblia, Ujú. y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así dice. De manera que hay que analizar muy bien las razones por qué fuimos Ujú. bautizados. Si usted cree que no fue bautizado creyendo en Jesucristo, pues tome una decisión de bautizarse si ahora cree en Jesucristo. Entregue su vida a Jesús y dígale ahí a su pastor, pastor, yo cuando fui bautizado a mí me presionaron. Yo sentí mucha presión por la familia, presión por el pastor, presión por los hermanos, por el instructor bíblico, y yo no tomé una decisión propia, pero ahora yo creo en Jesucristo. Quisiera que me volviera a bautizar. Eso es válido. ¿Cuántas veces nos perdona Jesús? ¿O Siempre. cuántas veces debemos perdonar nosotros? 70 veces 7, dijo Ujú. Jesús.
Eh, De manera que hermano. la Ujú. puerta nunca está cerrada. Amén. Siempre está la oportunidad para del arrepentimiento mientras haya vida, se puede arrepentir mientras esté la puerta de la gracia abierta, ¿verdad? Sí, Quería comentar un poquito, tal vez alguien de los que escuche este video, vea este video, tenga la pregunta, porque a veces los apóstoles se menciona mucho que bautizaban en el nombre de Jesucristo. Y la enseñanza de Mateo 28 es bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El comentario que quería hacer nada más es de que no se preocupe porque el bautizarlos en el nombre de Jesucristo es lo mismo, porque el nombre de Jesús significa Jehová salva. El sí, Espíritu Santo también es Dios. Al Señor Jesús también se le llama Jehová, príncipe de paz, Dios nuestro. Entonces, para que no se preocupe la persona, es lo mismo, nada más que nosotros, pues en nuestra iglesia lo seguimos así como está en Mateo 28, ¿verdad? Así es que vendría siendo lo mismo bautizarlos en los tres nombres, significa lo mismo que bautizarlos en el nombre de Jesucristo. muy bien. Pues la forma correcta de bautizar, según la escritura, es por inversión. Meter Amén. debajo del agua y salir a una nueva vida. Esa es lo que nos enseña la escritura. Amén. Jesús subió del agua, dice la escritura. En el texto bíblico que nos presenta, a ver, Mari, Cela, Aquí estoy, aquí estoy. Dice, después de que fue bautizado, subió luego del agua, he aquí cielo, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Mateo 3:16. el ¿Sí, texto no? Mateo bíblico dice que 3:16. Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Ujú. Hay unas películas que presentan donde está Juan Bautista echándole con una ollita, con una jícara o con un trastecito a Jesús en la cabeza, agua. Pero la Ujú. Biblia dice que Jesús subió del agua. Quiere Ujú. decir que Juan lo metió abajo del agua y luego lo sacó. Y dice que Ujú. cuando lo sacó, dice que los cielos fueron Es- abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía Ujú. sobre él. Eh, hermano, nomás quería comentar un poquito allí. Al subir del agua es cuando él ya sale completamente del agua, porque esto es un simbolismo muy importante que a veces ese detalle sí se escapa y lo pintan que está recibiendo el Espíritu Santo cuando todavía está con el agua a la cintura. Sí, Pero recordemos que la muerte no, la resurrección no es a medias. Entonces, en este caso, es hasta que él sale completamente del agua y allá lo que es a tierra seca es cuando recibe el Espíritu Santo, porque este simbolismo, repito, es muy importante. Es sumergido en el agua, eso simboliza la muerte, está en la tumba y tiene que salir totalmente del agua, totalmente de la tumba. muy Amén. bien. La persona que decide tomar un bautismo, el pastor It's eight no es el o'clock. que da el Espíritu Santo. Amén. El pastor nomás lleva a cabo el mandato que se le dio de parte del Señor Jesucristo. De manera que cuando la persona es bautizada, que sube del agua, en ese momento ya tiene la función que cumplir, el mandato que Jesús dijo, ir por todo el mundo. Desde ese Amén. momento queda un compromiso. Uno lo tomó en el momento de que fue adoctrinado, creyendo en eso. De manera que es muy importante este versículo. Y según la escritura dice que había mucha agua. Ujú. Para ser bautizado tiene que haber mucha agua. Pues en el río Jordán había mucha agua. Ujú. Juan Amén. bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque allí había muchas aguas y venían y eran bautizados. De manera que el bautismo que se llevaba a cabo, escogía Juan donde bautizar, donde había mucha agua, donde venía mucha gente.
De manera que el bautismo puede ser en el mar, puede ser en un lago, puede ser en un río, puede ser, el bautismo puede llevarse a cabo en cualquier lugar. Por eso les digo que en las iglesias se hacen bautisterios donde llevan a cabo bautismo. De manera que es muy importante que haya agua, Amén. porque no, si... Muy bien. El eunuco y Felipe descendieron al agua Mm, y mandó parar el carro. mm, Este hombre tomó una decisión cuando iban en el carro. Párate, le dijo al que iba conduciendo el carruaje. Y descendieron ambos. ¿Quién? Felipe y el etíope. Descendieron ambos al agua. Y entonces Felipe lo bautizó. ¿Y qué pasó con el etíope según la escritura? ¿Alguien se acuerda? Que fue feliz. Se fue feliz, dice, para su Amén. tierra. Amén. Interesante. Ujú. Hay un solo bautismo verdadero. Quizá habrá muchas formas de bautizar, pero no son las verdaderas. Pero hay un solo bautismo verdadero. ¿Y el bautismo verdadero cuál es? Por Ujú. inversión. Amén. Amén. Ese es el bautismo verdadero, el bautismo que llevó a cabo Jesús. Le Amén. quiero dar muchas gracias a los que han participado en el estudio con las lecturas y también gracias a los que van a prestar atención a esta grabación, a este video. Mm. Espero que sea de mucha ayuda para su decisión. Acuérdense que la decisión es con el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y eres salvo tú y tu casa.